pero eso lo veremos en el siguiente tema. El día de hoy quiero hablarles acerca de quién era Booz como persona. Quiero decirles también de dónde procede Booz y el comportamiento de Booz. Cómo es la actitud de él, cómo es el comportamiento de él. Entonces, el versículo número 3 que leímos, con el que empezamos leyendo, dice: fue pues y llegando espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz. Esta palabra, y aconteció, no podemos decir que qué casualidad que era territorio, eran sembradíos de Booz. Yo he mencionado que creo firmemente en los propósitos divinos y en la divina providencia de cómo Dios va acomodando las cosas a favor de sus hijos. Entonces llega Ruth y los campos donde ella viene a cegar son los campos de Booz. Ahí es donde ella empieza a trabajar. Entonces dice, y aconteció. No es como que, ay, qué casualidad. No, lo que estamos diciendo es como que, como decir de buenas que era el campo de Booz, o decir qué suerte que era el campo de Booz, o decir, le atinó el lugar a donde estaba llegando. Todo eso tenía obviamente un trasfondo. Dios estaba dirigiendo a Ruth para llegar a ese lugar, al lugar donde Dios tenía planes más adelante. Dios tenía planes en el futuro para la vida de ella. Encontramos también que el significado de Booz es hombre fuerte de riquezas o fuerte. Ese es un significado de su nombre. Otro también es que significa en él hay poder. O sea, no es un poder sobrenatural, sino un poder como ser humano. Es un pudiente, es una persona que puede, de influencia. Cuando nos referimos a Booz, nosotros estamos hablando de un hombre rico. Estamos encontrando también que es un varón esforzado y valiente, un valiente guerrero. Entonces, no se mencionan guerras en el libro de Ruth, pero acuérdense que era en el tiempo de los jueces, y los jueces están conquistando, en el tiempo de los jueces están conquistando la tierra, se están apoderando de la tierra que Dios les había dado. Booz era un hombre respetable y era un hombre influyente, de buena posición o de muy buena posición. Era un hombre que estaba bien parado y era en su comunidad, él era un líder. Eso lo podemos, lo sobreentendemos solamente en este capítulo número 2 del libro de Ruth. Era también un modelo como amo, como patrón, la manera como se acerca a sus segadores, como les saluda. Él les dice, Jehová sea con vosotros, y los segadores le responden, Jehová te bendiga. Esa es la manera como les saluda, y no es un requisito que él tenga que llegar y saludar, sino simplemente que podemos ver la descripción de la vida de Booz, que él va a hacer eso, él es así. Una de las cosas que habla bien de la persona es la manera como la persona saluda a las otras personas. En la iglesia tenemos un chico, Dani, pues lo conocí cuando estaba bien chiquito, y Dani, me acuerdo las primeras veces que llegué y que Dani entraba y siempre llega saludando y lo saludaba, Dios te bendiga, Dani, ¿cómo estás? Y entonces él rápido responde, muy bien, gracias. ¿Y usted? A mí me conquistó el corazón su amabilidad, su gentileza, su finura de expresarse de esa manera, y desde entonces yo uso a Dani como ejemplo en esa área, porque la manera como uno saluda es una manera que nosotros vamos a demostrar qué es lo que traemos dentro. Entonces Booz llega, y aunque son sus segadores, son sus trabajadores, él llega y los saluda con cordialidad, los saluda como no simplemente como que él es el dueño de toda aquella tierra, sino que los saluda como si ellos fueran sus amigos, como si ellos fueran su familia, como si ellos fueran su congregación, como para nosotros. Jehová sea con vosotros. Y ellos le responden, Jehová te bendiga. Ese es el saludo que les da. Entonces, lo que encontramos en Booz es que es un hombre lleno de muchas cualidades, un hombre gentil, un hombre de admiración, un hombre cordial. Y el pasaje bíblico nos da luz
de que él era un hombre ejemplar. Eso es bonito, eso es maravilloso. Era un hombre ejemplar. Eso es lo que podemos decir acerca de la persona de Booz. Ahora, ¿de dónde procede Booz? ¿Quién era? ¿De qué familia era? Pues mire, su mamá se llamaba Rahab. Y esto lo podemos leer en el Nuevo Testamento, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, en el capítulo número 1 del Evangelio según San Mateo, del versículo número 1 en adelante, está la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Quiero leerle los primeros versículos. Dice la palabra del Señor. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Y Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, y Fares a Esrom, y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab a Nazón, Nazón a Salmón, y Salmón engendró a Rahab, Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Y luego la última parte del versículo que quiero leer le dice, Isaí engendró al rey David. Es decir, que la bisabuela de David era una moabita, era Ruth. Y el primer día que yo le hablé acerca del libro de Ruth, le dije de dónde era descendiente Ruth. Era una moabita. ¿Y de dónde eran los descendientes los moabitas? Lot había recibido la orden de que saliera del lugar donde vivía porque estaba muy pegado a las ciudades de Sodoma y Gomorra, y Dios estaba a punto de destruir estas dos ciudades. Entonces le dice a Lot, toma tu familia y vete, y no voltees para atrás. Pero cuando ellos van en camino, la mujer de Lot voltea, y como la orden era que no volteara, al voltear ella, por querer ver cómo Sodoma y Gomorra estaban siendo destruidas por medio de fuego, entonces ella se convierte en una estatua de sal. Y Lot sigue el camino con sus dos hijas, y entonces se ven en un momento forzadas de que donde iban a tener descendencia, y cometen incesto con su padre, lo embriagan, y de ese incesto nace el hijo de la hija mayor y de Lot, y le ponen por nombre Moab, y de ahí vienen los moabitas. Entonces es una trascendencia que estamos viendo de sus inicios, que es lo que encontramos en la palabra del Señor. Y aunque pudiéramos leer más historia más antigua, es lo que encontramos acerca de los descendientes de Moab, y entonces de dónde venía Ruth como moabita. Ella era la bisabuela. Pero entonces el bisabuelo de David era Booz, y Booz tampoco era un ciudadano judío que venía de los que habían salido, descendientes de los que habían salido de Egipto, cuando Dios los rescató de Egipto, sino que Booz es hijo de una mujer cuya historia la encontramos en Jueces capítulo número 2, y ahí quiero leerle estos versículos también de la palabra del Señor. Usted sabe que a mí me gusta leer la Biblia juntamente con ustedes, por eso también siempre procuro leer algunos versículos en exposición de la palabra. Josué capítulo 2, versículo 1. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente diciéndoles, andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab. Así dice el versículo. De una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió decir a Rahab, saca los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Espías era pues ahorita pudiéramos decir son terroristas, es la palabra que se usaría. ¿Y qué consecuencia trae? Bueno, pues que van a ser encarcelados, van a ser enjuiciados, van a ser interrogados, y pueden sufrir una pena de muerte, o pueden sufrir una cadena perpetua, muchos años de cárcel. Y entonces la vida de estos 2 espías que habían llegado a Jericó a ver la tierra, porque Josué estaba
por entrar a tomar la tierra que Dios les había prometido juntamente con todo el pueblo. Entonces, la vida de los espías corría peligro, pero Rahab los escondió y les salvó la vida en aquel momento. Pero ella lo hace y ella pone una condición en el momento que les está salvando la vida. Y entonces quiero leerle en el mismo capítulo 2, pero ahora del versículo 9 en adelante. Josué capítulo 2, 9 en adelante. Dice la palabra del Señor: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, y a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón y no ha quedado aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Ella hasta pide señal. Dice: y que salvaréis la vida de mi padre y de mi madre, y a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis vuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra. Si no denunciareis este asunto nuestro, cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Aquí vemos a Rahab, que ella vivía en el muro, ahí había escondido a los espías, y entonces le da una señal. Cuelga un cordón de color de grana para entonces saber que ahí estaba Rahab, y le están empeñando su palabra de que ella y toda su familia iba a salvarlas. Entonces así los esconde, los libra básicamente de la muerte, porque era lo que les esperaba a estos dos espías, porque habían ido a inspeccionar la tierra. Cuando Josué juntamente con el pueblo llegan a Jericó, y entre los hechos que suceden en esos 7 días, en el séptimo día le dan 7 vueltas a Jericó, y entonces dan grandes voces, tocan las trompetas, y las murallas se vienen abajo, y es como ellos toman la ciudad, conquistan la ciudad. Pero entonces mire las palabras que Josué dice acerca de Rahab, en el capítulo número 6, en el versículo número 22. Mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera. Aquí vemos otra vez la palabra: entrad en casa de la mujer ramera, y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab. Así dice la palabra del Señor. Entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y a todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera y la casa de su padre y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros de Jehová que habían enviado a reconocer a Jericó. Pudiéramos pensar que Rahab usó de su astucia cuando vio a los espías, y haber pensado: los voy a esconder porque a ver qué provecho yo puedo sacar. Voy a traicionar a mi rey, el de Jericó, voy a traicionar a mi pueblo, voy a hacer traición a mi casa y los voy a esconder. Pero yo puedo ver en la palabra del Señor que no es la forma de pensar de Rahab.
Rahab está diciéndole algo a aquellos espías, les está diciendo, han llegado las noticias hasta acá de que el Dios de ustedes los sacó de esclavitud y los hizo pasar el mar en seco. Les abrió el mar para que pudieran pasar. Pero luego también les dice, desmaya nuestro corazón ante las noticias de lo que el Dios del pueblo de Israel podía hacer. Dice, desmaya nuestro corazón y no tenemos aliento porque hemos oído que Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos, pero también es Dios en la tierra. Esa frase me encanta, yo siempre la digo, tú eres Dios arriba en los cielos, pero también eres Dios aquí en la tierra, eres Dios en nuestro corazón, eres Dios en nuestra iglesia, eres Dios en nuestra familia, porque pudiéramos reclamarlo Señor de los cielos, y Él está sentado en su trono, y es Señor de los cielos, y tiene control, pero de nosotros depende de que sea Señor de nuestra vida y sea Señor de nuestro corazón. Tú tienes que invitarlo a ser Señor de tu corazón, a ser Señor de tu vida, a que Él esté contigo todos los momentos de nuestra vida. Él seguirá siendo Dios si lo rechazas o si lo tienes en tu vida. Él jamás va a dejar de ser Dios, pero de nosotros depende que sea un Dios en relación con nosotros mismos. Él es Dios arriba en los cielos, pero también es Dios aquí en la tierra. Y entonces dice la palabra del Señor que Rahab habitó entre los israelitas, conoció su cultura, conoció su historia, conoció su forma de hablar. Seguramente que Rahab cambió su forma de hablar, cambió las palabras que usaba y empezó a hablar como hablaban los israelitas, empezó a hablar su idioma, empezó a expresarse igual que ellos y empezó a buscar al Dios de Israel. Habitó en medio de ellos hasta siempre, por siempre. Ahí se quedó y sus generaciones trascendieron en medio del pueblo de Israel, porque ella también decidió seguir al Dios de Israel. No era una mujer traicionera, no era una mujer que no le quedaba otra, fue una mujer inteligente, porque cuando oyó las historias de quién era Dios, ella quiso ser parte de ese Dios maravilloso. Ella quiso pertenecer a ese Dios grandioso, a ese Dios extraordinario. Tercera cosa que vemos en esta tarde, el comportamiento de voz. Y el comportamiento de voz en este caso para con una mujer. Vos tenía una historia, venía de una historia difícil. Su mamá, la condición de su mamá, no era una buena historia la que ella tenía. Sin embargo, ahí en medio del pueblo de Israel, la historia de la mujer cambia. Y entonces yo puedo, no dice la Biblia, ¿verdad? No hay ningún pasaje que diga esto, pero yo quiero pensar que lo que vos sintió fue empatía con Ruth. Su mamá había entrado al pueblo de Israel básicamente de la misma, no la misma manera, pero era la misma condición de de ser mujeres extranjeras para venir a formar parte del pueblo de Dios, convertirse en el pueblo de Dios también. Eso le estaba pasando, eso le había pasado a la mamá de Boaz, pero ahora le estaba pasando a Ruth. Entonces yo puedo ver eso, o sea, la identifica como una mujer extranjera, como lo era también su mamá. Las dos básicamente provenían de naciones paganas que adoraban a dioses falsos y que esto era completamente reprobable delante de Dios, y las dos venían de ese trasfondo, de un trasfondo de cultura alejada de Dios, apartados de Dios completamente, pero las dos habían abrazado al Dios de Israel, las dos habían tomado la decisión firme y un cambio radical en sus vidas de seguir al Dios de Israel. Entonces, cuando él llega a sus tierras, porque él va ese día que Ruth había ido a levantar espigas, él también llega a inspeccionar, a ver, era su tierra, era la gente que trabajaba para él. Él llega a aquel lugar y entonces lo que vemos que entre todas las mujeres que hay en el campo segando, los ojos de Boaz se posan en Ruth.
No mira a las demás, solamente mira a Ruth y dice, ¿de quién es esta joven? Y algo que vemos entonces en la vida para una enseñanza para los varones de hoy en día es que Boaz era un hombre que estaba mirando a una sola mujer. Todo el capítulo número 2 nos muestra cómo Boaz se esfuerza porque Ruth se encuentre cómoda. Eso es lo que hace un hombre con la mujer en su casa, con su esposa. Va a buscar la manera de que se sienta cómoda, va a buscar la manera de que no le moleste nada, que nada le esté perjudicando. Va a buscar la manera que nadie le falte al respeto y que todos los que están alrededor de ella la puedan tratar con un respeto especial. Y él es cuidadoso en que no le falte nada a Ruth y que todas las cosas estén bien para ella. En el tema anterior expliqué más específicamente leyendo los versículos cómo era que Boaz estaba teniendo cuidado de Ruth, cuidó que se alimentara, la invitó a comer con sus segadores, a comer juntamente con él y le decía en el tema pasado, la dejó que comiera pan porque el problema que habían enfrentado en Belén, en la casa de pan, era que no había pan. Y la dejó que su pan lo metiera en el vinagre, que era la vinagreta, el aderezo que tenían en aquel momento para que le supiera mejor la comida, para que pudiera disfrutar la comida. Él fue cuidadoso en proveerle a ella seguridad, porque le dice, no vayas a otros campos, aquí quédate, aquí hasta que se termine la cosecha, tú puedes trabajar en estos campos. Le dio puerta abierta para que ella tuviera el alimento necesario ahí en sus tierras. Eso está demostrando la manera como Boaz está tratando a una mujer en la cual él había puesto sus ojos. La Biblia no habla de que se enamoró de ella, no habla de que él tuviera intenciones de hacerla su esposa, pero la forma como se está expresando, vemos en la vida de Boaz que él tiene una finura para tratar a una mujer que a él le interesa. ¿No dice la Biblia? Yo lo digo, ese fue amor a primera vista. Vio todas las mujeres que andaban ahí, pero una le llamó la atención, puso sus ojos en ella y hizo lo posible para que esa persona se sintiera bien de la manera más respetuosa y de la manera más gentil. Yo quiero hablarles a los varones de la iglesia porque tenemos varones y yo no sé si algunos de ellos están recibiendo la palabra, pero vamos a encargarnos de que reciban esta palabra, que Dios honra al varón cuando el varón trata a su mujer como a vaso frágil. Hay promesa de Dios y cuando el varón no es de acuerdo como Dios espera y lo que Dios está determinando que el varón debe de tratar a su mujer como sacerdote, como líder del hogar, entonces dice que sus oraciones no son oídas, sus oraciones llegan hasta el techo, sus oraciones ahí rebotan y puede clamar y puede llorar, pero no son oraciones que Dios escucha porque no está tratando a su mujer como a vaso frágil. Sus oraciones no llegan a la presencia de Dios. Entonces, un varón de Dios que ama a Dios, que tiene el temor de Dios de su corazón, mira a una sola mujer, la que es suya, la que tiene en su casa, le da protección, le da seguridad, le brinda cuidado necesario, no hace cosas que aunque no estén mal, pero sí parecen que están mal, no dice cosas tampoco que, ay, es una broma, pero que al final de cuentas saben que están dañando a su esposa, que están dañando a su media naranja, que están dañando a su mujer. Boaz, aunque para este momento no era el esposo de Ruth, podemos verlo que él está tratando con finura, con mucha finura, mucho tacto, mucha delicadeza, con mucho cuidado, con mucho respeto a una mujer
que quién sabe qué estaría sintiendo Booz en su corazón por ella en aquel momento, pero veremos en el próximo tema, ya en una relación de esposos entre Booz y Ruth. Pero lo que encontramos de él, como un varón, lo que aprendemos de él es lo que queremos ver en los siervos de Dios, en los varones de Dios, en los hombres de Dios, hombres de fe. Y muchas de las veces predicamos mucho a las mujeres porque las mujeres somos más guatosas, las mujeres a veces somos más expresivas, las mujeres somos más interesadas y queremos oír aquel tema y queremos oír aquel seminario, pero muchas veces en nuestras congregaciones los varones no son tan abiertos como lo somos las mujeres, pero los varones son los líderes que Dios ha puesto en su hogar, los sacerdotes para dirigir a su familia, para proveer a su familia, y son varones que tienen que dar buen ejemplo a sus familias. Nosotras como mujeres, usted como esposa debe de orar todos los días por su esposo, en su matrimonio, en su familia, como padre, como sacerdote, como trabajador, que no le cueste echarle lonche si tiene que echarle lonche, ¿verdad? Bueno, esas son cosas secundarias, pero lo más importante, que él pueda tener una relación con el Dios Todopoderoso, porque de eso va a depender mucha estabilidad en el hogar, en la casa. Yo le hablo hoy a los varones de la iglesia: sigan adelante, manténganse firmes, que nada los haga desistir de la presencia, del camino del Señor. Pongan un ejemplo en su hogar de oración, de lectura de la palabra, de confianza en un Dios grande, poderoso y maravilloso. Mire, Booz lo perseguía un trasfondo muy triste. Su madre era una ramera, y no nos vamos a extender en la palabra, pero su vida podría haber sido una vida maldita, una vida desechable, una vida desagradable, una vida dolorosa. Pero en toda la expresión de cómo era Booz, ningún rasgo de ello había en la vida de Booz, todo lo contrario. Él jamás tuvo un comportamiento hablando de dónde él había nacido. Más bien, él se comportó como si hubiera nacido de la princesa más bonita y la princesa más sobresaliente en su historia. Así se comportó Booz. Su historia, su trasfondo no determinó su camino a seguir, su camino adelante. Su trasfondo no determinó quién él ahora iba a ser, sino que él adoptó al Dios de Israel, y ese Dios de Israel fue el que hizo su vida diferente, el que cambió su condición. Él lo hizo un hombre respetable, un hombre honorable, un hombre pudiente, un hombre líder, un hombre importante, un hombre guerrero, un hombre que yo me imagino que las demás personas acudían a él cuando tenían un problema, cuando necesitaban un consejo, cuando algo les estaba pasando, porque lo que él había reflejado con su vida era esa confianza, esa gentileza, ese corazón abierto, para que no importaba que eran segadores, que estaban en el trabajo todo el día, pero que tenían la confianza de acercarse a ellos y ellos a Booz, y de tener una conversación. Dios los bendiga, Jehová los bendiga, Jehová esté con ustedes, y que sus trabajadores le respondieran: Dios te bendiga, en esa relación, en esa nobleza de corazón, porque era un corazón noble lo que estaba actuando en ese momento, cuando le ofrece a Ruth todo lo que ella necesitaba para brindarle comodidad en ese momento. Una gentileza en su corazón, en la manera como la trata, la manera como él se expresa. Y termino con estos versículos, capítulo 2, versículo 12. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Qué bonitas palabras le dice Booz a Ruth. Y aquí vemos entonces que Booz reconocía firmemente quién es Dios.
Jehová recompense tu obra. Él sabía de dónde la recompensa viene. Dice, y tu remuneración sea multiplicada. Sin duda vos habías sembrado donde había necesidad y él había entonces cosechado el doble, el triple de lo que él había sembrado. Y dice, de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Salmo 91, versículo número 4 dice, con tus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Aleluya. Eso era vos. Yo quiero invitar a los varones a que sean varones firmes, varones de renombre, porque son hijos de Dios, nobles, sencillos, varones pudientes, porque tienen su fe firme puesta en un Dios que es Dios arriba en los cielos, pero que también es Dios aquí en la tierra. Que sean varones en la nobleza de su corazón, en la gentileza de su corazón, que buscan a Dios y que saben hablar con bendición hacia los demás, porque de seguro han experimentado ese Dios de poder. Vamos a orar en esta hora. En el nombre de Jesús nos acercamos a ti, Señor. Oro por las familias, los matrimonios, Señor, de nuestra iglesia, los matrimonios que están recibiendo tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo. Vivimos un tiempo, Señor, donde la crisis, Señor, alrededor de nosotros, Señor, la preocupación por los familiares, la preocupación por los seres queridos, Señor, las circunstancias que estamos atravesando tal vez por falta de finanzas, porque las noticias no son alentadoras, son noticias difíciles, que algunos han perdido su trabajo, Señor, que algunos les han quitado horas en su trabajo y no saben qué les depara el futuro, Señor, y tantas cosas que están habiendo a nuestro alrededor que nos tienen, Señor, como el foco, Señor, como somos el centro de ataque en este momento, Señor, y que nuestras emociones están a flor de piel, Señor. No permitas que las circunstancias que se atraviesan o que puedan presentarse el día de mañana afecten a los matrimonios en este tiempo, Señor. Fortalécelos, Señor. Levanta al varón en el hogar como líder, como sacerdote que dirige a su familia a tu presencia, Señor. Y yo te pido que los inquietes, Señor, a buscarte en oración, a leer tu palabra, a llenarse de ti, Señor, una firmeza en sus corazones de parte tuya, Señor. Dales gracia, dales sabiduría, dales tu ayuda, Señor, y que en sus corazones se refleje que son personas que están buscando tu presencia, Señor. Que su pasado, que las cosas que hay en el pasado no determinen, Señor, su futuro, Señor, sino que su futuro sea fundamentado en la roca que es Cristo Jesús y su confianza en un Dios de poder y en un Dios de gloria. Aleluya. Te lo pedimos con todo nuestro corazón, Señor. Bendice cada varón, Señor, del Centro Evangelístico Vida Nueva, Señor. Bendice los hijos de mis hermanas, Señor, que son padres, que tienen que sostener un hogar, Señor. Aquellos, sus esposos, Señor, en el nombre de Jesús, guárdalos en este tiempo, Padre. Si una puerta de trabajo se cerró, ábreles otra puerta, Señor, que puedan ver que ellos son bendecidos a través de sus madres, porque oran por ellos, porque cada día interceden por sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido por los jóvenes, Señor, varones del Centro Evangelístico Vida Nueva. Ayúdalos, Señor, a confiar en ti, Padre, a tomar buen ejemplo para servirte, Señor, todos los días de su vida. Te lo pido con todo mi corazón, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Aleluya. Vamos a hacer otra oración, y esta oración quiero invitarlos a ustedes a orar conmigo. Vamos a orar por aquellos que en estos momentos están enfermos, por aquellos